¿sí? Para que quede registrado. Entonces vamos a revisar en esta primera hora el avance de las tareas de ustedes, si quieren proponer algo. De lo contrario, yo tengo para revisar. En todo caso, primero quisiera darles oportunidad a ustedes, ¿no? Bien, no sé si tenemos alguna inquietud, consultas. Parece que todo está en orden, ¿no? O sea, todos los grupos tienen todo lo que necesitan, están avanzando de manera constante, no tienen inquietudes, no hay ninguna duda. Muy bien. Entonces, si no lo hay, lo que voy a hacer es entonces una revisión muy rápida de lo que he observado, ¿no es cierto?, en los trabajos que me han podido solicitar información, ayuda o de alguna manera levantar algunas observaciones que han planteado, ¿no? Bien, vamos a revisar entonces lo que significaría para nosotros la estructuración y predimensionamiento. Nosotros habíamos trabajado sobre estos criterios bastante simples y la idea era, pues, tener esta expresión, ¿cierto? Aquí tuvimos un claro ejemplo de lo que podría ser, ¿no? Es decir, la arquitectura en este caso tiene una distribución y nosotros estamos, entre comillas, vamos a ponerlo así, obligados a respetar un poquito las características de la arquitectura. En principio, bueno, aquí nos habían dejado espacios para desarrollar. Ajá, ya sé lo que me está faltando. Sí, ya vamos. Sí, compartir pantalla. Ajá, ahora sí. Le decía lo siguiente, ¿no? Que nosotros partimos de estos criterios, ¿no? De estructuración bastante simples, por cierto. Yo sugeriría que no nos hagamos problemas ante más alternativas, porque criterios siempre va a haber, ¿ya? Criterios siempre van a haber. Podemos apegarnos a la norma S060, a el ACI, a la EHE 80, en fin, hay tantas normas, entonces cada uno tiene un criterio un poquito más allá, un poquito más acá. Sin embargo, si lo tomamos desde el punto de vista, sí, a ver, dígame, Frank. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho, dígame. Bueno, sí, mi grupo y yo habíamos estado avanzando. No sé si le podríamos mostrar. Claro, claro que sí. A ver, vamos entonces por acá, permítame un segundo. Fran, entonces, ¿usted va a presentar, lo convierte usted como moderador? Sí, normal. Ok. Ya, ok, estamos a la vista entonces, yo voy a dejar de... ¿Puede compartir, por favor? ¿Ya se logra ver mi pantalla? Aún no, aún no. Ahora sí, pero ya. Más o menos esto es lo que estábamos avanzando. Y lo que tenía duda es si esta placa de acá, jalarlo, o sea, hasta acá, de tal forma de rellenar todo ese espacio. Correcto, está bien, sí, sí, buena sugerencia. Ya, ahí yo le sugiero que primero procese el análisis sísmico como está. Y yo así como lo veo, fíjense, así como lo veo, no va a necesitar extender esos brazos como ustedes lo están pensando. ¿Por qué? Porque, digamos, en el eje vertical, ¿no es cierto?, en el eje Y, usted tiene en el núcleo bastantes placas que van a absorber la mayor parte, ¿sí?
Aquí en la zona Sí, del o sea, ascensor, claro, profe, pero lo he fíjese, compensado estas dos con esta para que no se aleje el centro de rigidez para este lado. sí, eso está bien. A lo que me refería es lo siguiente, que verticalmente ya tiene bastante, digamos, rigidez en esta parte, ¿no? Entonces, en los extremos no le va a hacer falta. Si usted quiere extender los extremos en forma de una L, ¿no es cierto? Yo le sugeriría, digamos, para, aun cuando no se extienda o no se traslade el centro de rigidez a otro lado, puede reducir estas placas, ¿no? Poniéndolas en los extremos siempre, ¿ya? Entonces, eso puede ser la alternativa. Sin embargo, es cierto, lo que va a suceder en estos extremos que usted está pensando y cómo se va a resolver eso de ahí, se podría colocar tranquilamente una columneta de albañilería, ¿ya? O sea, se puede resolver eso, no hay problema. Lo ideal sería, como usted está pensando, colocar toda la L, ¿ya? Eso sería lo ideal, ¿ya? Pero, como repito, usted tiene aquí en la parte central, pues, bueno, verticalmente, por llamarlo así, o en el eje Y, tiene demasiadas placas, entonces no las va a necesitar en los extremos, ¿ya? Entonces, Profe, la otra duda que teníamos era, por ejemplo, en esta dirección creo que las billetas deberían ir para este lado, o sea, en este sentido, pero como por proceso, o sea, proceso constructivo en obra, bueno, yo lo puse para el eje vertical, no sé si estará bien, o tengo que, por ejemplo, esto asumirlo para el eje horizontal. no, está bien el criterio. ¿Por qué? Porque fíjense, ustedes si se acuerdan, cuando hemos diseñado viguetas o vigas continuas, mientras más paños haya, ¿no es cierto? Ojo con eso, mientras más paños haya, es decir, más tramos haya en el desarrollo, entonces los momentos se redistribuyen mejor. ¿Está bien? Entonces usted tiene en la parte de arriba un tramo intermedio, un tramo en la parte inferior. Entonces, esa continuidad sí es apropiada, ¿ya? Sí es apropiada esa continuidad. Ok, profe. Entonces, está Y bien. la No, no otra duda que tenía era, por ejemplo, o sea, yo no he invadido la arquitectura, pero las vigas están de 25, no sé si estará bien. O sea, yo el pensaba mínimo, cambiarlo a 30. cierto, el mínimo es 25, eso es correcto. El mínimo es 25. Yo le sugeriría que pruebe el análisis sísmico con 25. No estamos hablando de una estructura muy grande tampoco, ¿ah? Es decir, estamos hablando de 7 pisos, 8 pisos exageradamente. Si usted recuerda, habíamos dicho que mientras más placas tuviéramos, las columnas pueden descender. Y vamos a ver que luego del análisis sísmico, lógicamente algunas columnas no podrían pasar, pero serán ya específicas, ¿no? No le veo mayor inconveniente, ¿ya? O sea, me parece la distribución perfecta, por lo Ok, menos hasta donde veo. sí, El único entiendo. detalle, sí, dígame, Frank. La otra duda que también tenía era, por ejemplo, yo le estaba poniendo estas dos, esta losa con, no, bueno, este ambiente con este ambiente y estos 1, 2, 3, 4 que vendrían a ser esto, que es los baños y la lavandería. Le puse losa maciza por el tema de que va a haber instalaciones sanitarias. No sé si estará bien eso o No, tendría no, que no es cambiarlo a necesario. aligerado. Yo le sugeriría que lo cambie aligerado, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras más peso, más efecto sísmico, ¿de acuerdo? Ok, Entonces, entonces solo quedaría la parte de al medio. eso sí, ese sí, todo lo que está alrededor de la caja del ascensor, eso sí, yo sí le sugeriría que sea una losa armada. Ahí sí estamos de acuerdo, ¿ya? Ok, profe, esa era Ahora, mi duda. ya, perfecto. Ahora, yo le doy una recomendación adicional. Bueno, que no lo tienen por qué saber de momento, pero yo veo demasiadas placas en la dirección vertical, ¿ya? Puede reducirse las placas. ¿Por qué va esto? No porque, digamos, no mejore el comportamiento sísmico, ¿no? O sea, menor traslación. Lo que sucede es lo siguiente, que cuando veamos al final placas, eso por un lado, y veamos la cimentación, entonces tenemos el gran inconveniente que cuando abusamos de placas,
estas placas jalan demasiado momento, o sea, como jalan cortante, jalan demasiado momento, y lo que le va a salir aquí es un zapatón abajo, ¿ya? Eso es lo que pasa. Entonces, no va a tener dificultades, pero sí va a ser una zapata muy grande. Entonces, vamos con el mensaje siguiente. Cuando uno coloca placas, lo hace en principio de una manera que sea lo necesario y suficiente, ¿ya? ¿Para qué? Para controlar las derivas. Entonces, yo le sugeriría, así como está, no hay problema, córralo y vea cómo están digamos, las traslaciones en el eje vertical. Si es que es suficiente, bien queda, no tiene alternativa, pero si es que ve que es demasiado comprimido, es decir, prácticamente las traslaciones se han reducido a muy poco, entonces puede liberarlas, estas placas, ¿no es cierto? Las puede liberar en forma vertical para que no tenga el inconveniente de eso que va a ser al final, la cimentación, ¿ya? Eso es un problema a veces. Suele suceder en obra que cuando tenemos, por ejemplo, límites digamos, límites perimetrales, por ejemplo, imagínense todo el lado izquierdo, ¿no? Que existe una propiedad vecina, a veces solemos colocar toda una placa continua, deben haber visto en obra, ¿no? Una placa continua, y eso es peligroso porque se generan momentos muy altos en la zapata. Eso lo veremos cuando veamos cimentación. Pero después, todo en orden, ¿ya? Muy bien. Profe, la otra duda que también teníamos era, por ejemplo, en la parte de acá, de los volados. Ya. O sea, yo estaba jalando esto, como la viga va a ser peraltada de acá a acá, creo que no hay problema, pero, No, no hay por problema. ejemplo, Ya. en esta parte de acá es 4 metros, o sea, la luz de esta viga que lo bordea debería ser más o menos 40 centímetros, pero como la losa maciza va a tener más o menos el espesor del aligerado, que va a ser de 20, o sea, no sé si ponerle peraltado esto, porque se va a formar tipo un pinto, y no sé si bajarlo a una viga chata. Y ya, pero podría invertirlo. Eso sería una alternativa. Ahora, No, no no entendí. tenemos, sí, no tenemos una, digamos, no vamos a ser tan exquisitos de que sea exactamente como está la obra en el dibujo, ¿no? En el gráfico. No hay problema si sale un pinto o si no sale, podría ser una viga chata también en voladizo, ¿ah? Una viga chata en voladizo y todo que sea plano, o podría ser una viga invertida. O Y si sea, es que, estos tres se refiere que sea chata. ajá, o sea, estos podría ampliarse, ¿está bien? O sea, este ancho de la viga que va en voladizo, por ejemplo, esta que viene de la placa de 25 centímetros, se puede ampliar a la izquierda, o sea, teniendo 40, por ejemplo, y se convierte en una viga chata. Lo mismo del otro lado. No sé si Sí, sí lo entendí. ya, correcto. Entonces así podría ser todo plano, ¿no? O si gustan, podría invertirlo, ¿no? De tal manera que aparece un pinto para arriba y eso siempre es importante para el contrazócalo, ¿no? Recuerden que normalmente cuando tenemos una pequeña terraza, tenemos un contrazócalo para evitar que cualquier cosa que ruede se caiga o cuando se hace limpieza, también no esté, como se dice, chorreando hacia el balcón, ¿no? Entonces siempre se requiere un borde terminal, ¿ya? Pero Ya, esto ya. ya son detalles menores. Muy bien. Sí, pero esa era mi duda. No sé si Ya, mis compañeros tendrán claro, claro, claro. Si eh, tienen del preguntas o grupo. consultas. Muy bien, Frank Wilder, ¿no? Le escuchamos, dígame. Está bueno, profesor. Bueno, una de mis Ah, preguntas es hasta qué punto tenemos que respetar la arquitectura, porque, bueno, en este caso hemos considerado vigas de 25 porque los muros nos daban de ese ancho, pero había luces de 5,85, entonces también tenemos la discusión de que si las vías principales podían ser de 30, pero obviamente va a haber 5 centímetros de pinto, ¿no? Como dijo mi sí, compañero. Entonces, no sé si es que hasta ese punto no, o sea, se tendría que respetar la arquitectura o no. ya, sí, justo a eso iba. En un momentito voy a explicar eso porque he visto algunas cosas que han aparecido, ¿ya? Si me permites, no sé si hay otra pregunta respecto a los planos anteriores, pero eso iba a explicar justo comenzando la clase. Pero ya que lo preguntas, vamos a hacerlo de inmediato a modo de respuesta, ¿ya? Eh, bien, vamos entonces a compartir ese pequeño problemita que sí he visto, he observado y les he recomendado algunas cosas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Permítanme un segundo.
Bueno, yo les explicaba, comenzando la clase, ya que no había alguien que participara, pero qué bueno que lo están haciendo, sobre estos elementos que son características simples, ¿no? Y trabajamos esto de aquí. Y aquí no tuvimos el inconveniente, como bien comentan sus compañeros, y creo que la mayoría ha experimentado esto, de que los anchos que teníamos eran suficientes para recibir la estructura, ¿no? En el caso nuestro no es así, ¿no? En el caso nuestro, esta es la versión original. Tiene variantes respecto a la que ustedes tienen, pero en su mayor parte está respetada. Si ustedes se dan cuenta, entrando después de la escalera hacia la izquierda, estamos viendo esta parte del departamento, ¿cierto? Se mantiene, ¿no? Y si ustedes ven la zona de la parte de la, ¿cómo le llamamos? Servicio, eso es lo que ha cambiado un poquito, ¿no? Ha cambiado un poquito, me refiero en el sentido de que esta edificación por norma tiene una salida de emergencia, ¿no? Esta escalera que nosotros como norma no la tenemos, ¿de acuerdo? O sea, si usted ve las edificaciones en el Perú, no tenemos este tipo de escaleras de emergencia que son externas y totalmente ventiladas. Esto bajo un supuesto de incendio, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí nos quemamos todos, pero en otros países esto es obligatorio. Bien, esto lo cambié para que sea compatible con nuestra norma. Bien, a lo que iba es lo siguiente, ¿no? Entonces, aquí imagínense que todos los muros son de 25, los que habíamos propuesto, y algunos muros un poquito más delgados, ¿no? Entonces, vamos por lo que he encontrado en varios casos, ¿no? Por ejemplo, es lógico, y bueno, naturalmente muchos han reaccionado de esa manera. Encontraron una columna de 60 por 60 y la pusieron así, ¿no es cierto? Y luego, por continuidad, me pusieron otra columna de 60 por 60 y he visto que así han estado en principio, ¿no? Bueno, aquí no tenemos nosotros un voladizo, pero más o menos la historia es así. Y por aquí también encontré otro, más o menos así, ¿no? De 60 por 60. Y por acá también. Estoy colocando algunas cosas para luego resolverlas, ¿ya? Ahorita vamos a... Esto es lo que he encontrado, ¿ah? No es la solución, sino que estoy indicando lo que he encontrado, ¿no? Algunos ya lo han resuelto, ¿ah? Eso totalmente de acuerdo. Muy bien. Vamos entonces a algunas características que habíamos planteado anteriormente, ¿cierto? Que si bien es cierto, aparece aquí una viga y aquí va a aparecer otra viga, ¿cierto? Más o menos así para darle una idea, ¿no? De lo que estamos haciendo y lo que pretendemos, ¿cierto? Ahorita lo movemos. Ya. Más o menos esa es la idea. Aquí tenemos el inconveniente, fíjese, ¿no es cierto? El inconveniente que esta columna, voy a sacar una vía más allá. Ya. Un segundito. Ya. Esta columna de aquí, ¿no es cierto? Esta columna de aquí está invadiendo la zona del corredor, o sea, la zona esta de ingreso. ¿Está bien? Entonces, esta columna no puede quedar ahí. Entonces, tienen dos alternativas, ¿de acuerdo? Dos alternativas. Porque alguien dirá, está bien, pero ¿cómo la achicamos, no? Puede mantenerse esta columna y si usted lo coloca así, por ejemplo, si usted quiere mantener el tamaño, puede colocarle este lado y si bien es cierto, invade un poquito el comedor, si usted ve, está invadiendo el comedor, ¿cierto? Sin embargo, no tiene, digamos, mayor, no es influencia, sino no interfiere, esa es la palabra, no interfiere con este paso, ¿no es cierto?, de la entrada al dormitorio, ¿de acuerdo? Así. Y usted dirá, oiga, pero se está desfasando, pues, del eje, ¿no es cierto? Alguien me diría eso, ¿no? Entonces, es cierto, se está desfasando, pero mientras la viga, ¿cierto? La viga, esta de aquí, entrega la columna, ¿cierto? No hay ningún problema. Esa es una alternativa. La otra alternativa, a ver, la otra alternativa es que, esta columna que estaba aquí, la transforme. ¿Cómo es eso que la transforme? Bueno, lo que queremos es de que esté dentro de este muro, que es de 25. Entonces, lo primero que haría sería, pues, achicarla, ¿cierto? Así,
Ahí está. Pero diría, oiga, ya no me está dando el área que yo necesitaba. Correcto, eso es cierto. Entonces, si yo quiero el área que necesitaba, lo que puedo hacer es extenderla. ¿De acuerdo? Así. De tal modo entonces que, ahora sí, entonces puedo acercarme con la viga, puedo acercarme con la viga. Así. ¿Listo? Muy bien. Y si por alguna razón me dice, como está hablando su compañero, que si esta viga es de 35 y yo tengo de 25, bueno, en este caso sería una, por ejemplo, voy a dibujar otra más, ¿ya? Por aquí. Permítanme un segundo. Vamos a dibujar una viga por este lado. Ya estamos. Como dice su compañero, ¿no? ¿Qué pasa si aquí viene una de 30, ¿no es cierto? Eso es lo que necesita. Y yo tengo esto de 25. No nos olvidemos que esta viga va a tener continuidad, es decir, va a estar, como quien dice, enganchada a la columna. Sin embargo, no siempre eso es apropiado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, es muy simple. Esta columna de aquí, ¿no es cierto? Esta de aquí, sí la podemos ensanchar al espesor de la viga. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que va a suceder? O sea, me refiero en el sentido, ¿qué es lo que le va a suceder a los ambientes? ¿No? A los ambientes le va a suceder lo siguiente, que en realidad va a invadir de todas maneras, fíjense, va a invadir la columna, ¿no es cierto? Un poco, pero no le va a restringir el paso, que es mínimo. Esto tranquilamente debe ser 90 centímetros o 1 metro exageradamente, y tampoco le vamos a quitar mayor espacio a al comedor, ¿de acuerdo? Esa sería la solución entonces para que ustedes entonces puedan resolver esto. Entonces, yo les sugeriría que utilicemos ese criterio. Lo mismo va a suceder en este caso de aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí. En este caso, aquí esto se mueve un poquito, no hay problema. En este caso, fíjense, yo observo que está sucediendo esto. Entonces, lo que va a suceder en la práctica, en la realidad, una vez que le dejen esta columna aquí, ¿no es cierto? Obviamente más chiquita, me refiero. Un segundo. Ya, esta de aquí es realmente así, bueno, no invade tanto, pero invade igualito, ¿cierto? Entonces yo le sugeriría en este caso, ¿no? Que invada lo menos posible. ¿Qué es lo menos posible? Bueno, como ya habíamos hecho, ¿no? Vamos a darle, un ratito, vamos a darle a este espacio, ¿cierto? Lo necesario, así, y se lo vamos a extender. Si fuera necesario incluso, yo tomaría hasta la ventana, ¿de acuerdo? Así. En este caso, de la misma manera. Lo podría reducir al espesor del muro, ¿cierto? Ahí. Y lo extendería tanto como quisiera. Hasta puedo hacer una columna similar a esta de aquí. Y esta de la misma manera, ¿de acuerdo? Así. ¿Está bien? Y ya estamos. Esto haría lo propio, ¿de acuerdo? Esta incluso, de repente, no necesariamente tendría que reducirse tanto porque tengo la posibilidad de trabajar ahí, no sin que estorbe al mueble. Si ustedes se dan cuenta, la idea es un poquito observar la arquitectura y tratar de respetarla, ¿sí? Tratar de respetarla. Entonces, esta podría tener este pinto porque el mueble no llega hasta el extremo, ¿no? Ahora es cierto, aquí tendríamos un desfase a la vista, ¿no es cierto? Tendríamos un desfase a la vista respecto al desarrollo de la mampara que sale al balcón, ¿no? A la terraza. Entonces, podríamos de repente no mantener los 25 centímetros, o, ojo con esto, o si necesito 30, está bien, el muro lo podríamos ensanchar todo 30 hasta el extremo, ¿está bien? Y si alguien está pensando en una placa, si la necesita, podría llevarla hasta el extremo final. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos 25 centímetros como una propuesta de arquitectura y nosotros podemos generar una necesidad de 30 a lo largo de todo esto es cuestión de ponerse de acuerdo con el arquitecto, ¿está bien? Entonces se dan cuenta que vamos así progresivamente respetando la arquitectura. ¿Listo? En el caso de la propuesta de sus compañeros que acaban de expresar una posibilidad, eso está bien.
la idea es la siguiente, ¿no? Hasta aquí la viga. Entonces vamos a trabajar con dos elementos. Permítame un segundo. Lo ha propuesto así y aquí le ha puesto, bueno, vamos a ponerle ahí nomás. Ahí estamos. Bueno. La pregunta de su compañero Frank Zúñiga era esto, ¿no? Había planteado esta columna, así en L, o una placa, y lo que me preguntaba es, ¿qué hacía con este pedacito de aquí? Y yo le decía que una alternativa, ¿no es cierto? Una alternativa es colocar una columneta de albañilería, ¿de acuerdo? Se puede colocar aquí, repito, perdón, se puede colocar aquí, esto no va, perdón. Se puede colocar ahí una columneta de albañilería, ¿de acuerdo? Se puede hacer esto, pero ya eso es una solución un poquito, digamos, forzada, ¿no? Es un poquito forzada. Entonces, la solución apropiada sería que esto de aquí se extienda, ¿no? Para que sea un solo elemento monolítico, eso sería lo ideal. Y no se preocupe de la viga va a venir, perdón, la viga esta de aquí va a venir, ¿cierto? Va a venir y va a llegar hasta su extremo, ¿sí? Y del otro lado de la misma manera, ¿no? Vamos a empezar aquí. Imaginémonos que viene de este lado. Así, ¿no? Vendría la otra viga. Bien, esa sería una solución más limpia. Sin embargo, como le explicaba a su compañero, pues obviamente aquí en el eje vertical tenemos, aquí creo que había propuesto una placa también, y aquí otra placa, ¿cierto? Así, esas placas ha propuesto. Entonces, si usted ve verticalmente hay bastantes placas, ¿cierto? Pero también es cierto que en esta dirección vertical es más riesgosa que en la horizontal, ¿ya? Horizontalmente tiene mayor longitud, por ende, mejor posibilidad de desarrollo en su rigidez que transversalmente. En el eje Y, sí es cierto que necesitamos bastante rigidez. ¿Qué tanto? No lo sabemos, ¿cierto? No lo sabemos. Podría ser que estas, digamos, placas solo se necesiten, por ejemplo, hasta acá, la mitad, por ejemplo, ¿está bien? Solo la mitad, así. Y en este caso de aquí, pues también solo la mitad, por ejemplo, ¿no? Así. Puede ser que solo necesitemos así. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. Si es que nosotros lo dejáramos así, podríamos ampliar estas L's, ¿no es cierto? Y sobre todo, si yo planteo esta L, yo le pondría en las 4 esquinas. Si ustedes se dan cuenta, en las 4 esquinas, ¿por qué? Por efecto de torsión, ¿ya? Entonces, ya hay tanta variedad, ¿no es cierto? Que ya usted tiene que ir experimentando. Y entonces, sobre esa experiencia y los resultados que encuentre, eso le va a permitir entonces acercarse por debajo del control de cuantía para tener un comportamiento adecuado. Bien, no sé si tenemos alguna otra inquietud. Me gustaría saber si tenemos alguna otra pregunta. Sobre esto que estamos desarrollando. ¿Preguntas, señores? Fíjense que ya estamos listos para colocarle el análisis sísmico, ¿de acuerdo? Estamos listos para colocarle el análisis sísmico, ¿ya? Bien, para que vean que, digamos, hay grupos que están bastante... A ver, Frank, dígame, le escucho. Profesor, no es una pregunta como tanto, pero bueno, es una más o menos una duda pequeña. El hecho de que de grande, como los muros son de 25 y en este caso supongo que las placas también deberían ser de 25, ¿estas placas de 25 de ancho no estarían provocando demasiada rigidez en la estructura? Sí, por eso les estoy indicando, no abusen de las placas, ¿cierto? No abusemos de las placas, ¿ya? O sea, por eso ya yo como se dice así de arranque, les dije el ascensor, no colocar placas, ¿está bien? Entonces, la idea es ver hasta qué punto, y por eso es la experiencia, ¿no? La experiencia en este caso es que ustedes mismos comprueben y ya su criterio, por ejemplo, se está formando, ¿no? Usted ya está razonando que si coloco demasiados elementos, digamos,
de espesor placas, por llamarlo así, de 25 centímetros, en realidad estaría rigidizando mucho. Pero ni tanto, porque, ojo, no nos olvidemos que usted va a olvidarse de toda la albañilería. ¿Está bien? No vamos a considerar los muros de albañilería como aportantes de rigidez. Lo vamos a considerar en el sentido aporticado con placas, si es que ustedes tienen a bien colocarlas, ¿no? O sea, es el sistema dual. Puede ser dual tipo 1, dual tipo 2, no lo sabemos, depende del porcentaje del área de placas, si está entre el 60, 80%, en fin, eso lo van a decidir ustedes. Sin embargo, no debemos considerar los muros de albañilería, ¿ya? Los muros de albañilería difícilmente son un aportante de rigidez en un tramo plástico, es donde se desenvuelve el sismo, ¿ya? Obviamente usted dirá, oiga, pero en principio los muros están ahí y mientras el sismo no sea severo no lo va a mover o lo va a fisurar o va a participar. Sí es cierto, pero no se olviden que nosotros entramos al rango plástico y en el rango plástico la albañilería ya fue, como dicen, ¿no? Ya se fisuró. Entonces, quien trabaja realmente son los pórticos y las placas. Entonces, nunca hemos dejado de notar que la albañilería en principio forma parte de la rigidez, pero también es cierto de que nosotros no lo podemos considerar como garantía de continuidad a lo largo del desarrollo en la zona plástica, ¿ya? Entonces, tampoco consideremos que tanto muro, estamos bien, no es así, a menos que, ojo, aquí viene la diferencia, a menos que apliquemos la norma 070 para considerar los muros aportantes en la rigidez lateral, ¿no? Pero no ese es el caso. Nuestro caso es de concreto armado. La albañilería solo es referencial, ¿ya? Yo si ustedes ven este ejercicio de aquí, me gustó mucho porque nos plantean la duda, pues ese es el detalle, ¿no? Nos plantea la duda. En el caso del ejercicio, fíjense, aquí, de aquí, era fácil, pues, ¿no? Era fácil porque me conecto a las columnas y no noto, si se dan cuenta aquí, no se nota que los muros son aportantes. No se nota realmente, o sea, los muros son carga, no son aportantes. Sin embargo, en nuestro caso, sí nos plantea esa duda, ¿no? A ver, ¿y los muros cómo van a trabajar? Pues los muros están ahí como carga, más no como elementos, digamos, rigidizantes, ¿ya? No los consideremos como tal. Entonces, la idea era esa, ¿ya? La idea es esa, precisamente, hacer que usted modele un elemento, ¿no es cierto?, estructural, viga, columna, placa, en base a esta definición de arquitectura, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna otra consideración? Pregunta, por favor. Está bien, la idea es ir confirmando lo que usted piensa o aclarando si es que no está seguro. Si usted tiene alguna duda, le sugeriría que pregunte, ¿ya? Que pregunte para que así se quite su duda, ¿no? Entonces su trabajo va a ser cada vez mejor. Entonces lo que les comentaba, por eso es que de todas maneras el día de hoy tenía en mente desarrollar o aclarar algunos puntos. Esto de aquí no puede ser. Aquí, si usted presenta esto al arquitecto, pues le va a decir, oiga, ¿usted es estructural o no? Respéteme la arquitectura, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo apropiado aquí? Perdón, se me fue. Ya, acá. Lo que tenemos que hacerle con pues es lo que ya habíamos planteado, ¿no? Hacer esto de aquí. O sea, esto es lo que nos queda para digamos, este muro. Eso es lo que debemos hacer, ¿ya? Como les dije, esto de aquí, este gráfico, es un poquito más complejo que el anterior, ¿verdad? El que les hemos dado es mucho más simple realmente, ¿ya? Más simple, ¿no? Si ustedes se acuerdan, les he permitido aquí tener continuidad, ¿no es cierto? Aquí les he permitido tener continuidad para que se puedan apoyar, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta línea se apoya. Y esta línea de aquí también se apoya aquí. Y no sé por qué no utilizan todo el espacio, pero en fin, ya eso no quiero entregar la solución, pero sí los comentarios que son importantes, ¿ya? Son importantes. Muy bien. No sé si tenemos alguna otra inquietud. ¿Preguntas, señores?
Sí, a ver. No, no lo hay. No lo hay realmente. No, no lo hay. Lo que sí normalmente suele suceder es que cuando tenemos, ojo con esto, cuando tenemos losas entre el orden de más de 6 metros, o sea, 6, 7 metros, ¿no es cierto? Es recomendable utilizar losa armada en 2 direcciones. Es más, ahí se llega a usar ya losas nervadas, ¿no es cierto? Que se ven por abajo como wafer, ¿cierto? Losas nervadas en 2 direcciones. Eso por un lado. Y si tenemos losas entre 5 y 6 metros, normalmente, y que son para oficinas, la tendencia de las oficinas es de que no tengan muchos muros de albañilería, ¿no es cierto? Como no sucede en las multifamiliares, ¿está bien? Los multifamiliares. Entonces, dependiendo la carga, ¿no es cierto? Dependiendo la carga que tengamos por encima, recuerden ustedes que en este caso el método que hemos empleado, que es el método de los coeficientes, que nos plantea kilogramos por metro cuadrado, ¿cierto? O sea, peso por metro cuadrado, es una forma de plantearlo. Pues obviamente necesitamos que sea lo más ligero posible, ¿no? A menos que tengamos una estructura, digamos, de albañilería, ¿no es cierto?, por encima, que pesa un poco más, y ya nos obligaríamos a reducir las luces. O sea, todo depende del tamaño de las luces, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para una losa de 20 centímetros, está bien, para una losa de 20 centímetros, pensemos en nuestra expresión, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Voy a trasladar esto por aquí, así, ¿no? Imagínense para este paño de acá. Si este paño de aquí tiene más de 4 metros, ¿no es cierto?, de ancho y de largo, o sea, uno 4, el otro 5, como quiera usted, entonces lo recomendable aquí sería una losa armada. ¿Por qué? Porque lógicamente estamos superando los 4 o 5 metros, ¿sí? En ese orden, ¿no? Estamos en ese límite. Pero si tuviéramos una distancia de 3 o 4, exageradamente, una losa ligera de 20 centímetros o 25 centímetros tranquilamente lo podría soportar, ¿ya? Tranquilamente lo podría soportar. ¿Y cómo van a verificar eso? Bueno, a la hora que hagan el diseño del aligerado, ¿está bien? Cuando hagan el diseño del aligerado, yo les voy a pedir que en su mayoría de casos, ¿no es cierto?, las losas aligeradas, primero, tengan acero, me refiero al refuerzo, ¿no? El refuerzo de acero, sobre todo el negativo, que sea a lo más de media, ¿ya? Es decir, a lo más de media. Yo suelo trabajar regularmente con acero de 3 octavos en la mayoría de casos, ¿no? Pero para que sea eso posible, debo generar paños de una longitud de no más de 3,75, ¿no? O sea, exageradamente 4 metros, ¿ya? Entonces, si tengo más de 4 metros, ya voy a pasar de acero de negativo de media a 5 octavos, y eso no es posible, no es económico, ¿ya? No es económico. Entonces, si quiero trabajar con losas aligeradas de espesor 20 centímetros, que es lo ideal, ¿está bien? Entonces, debo tener tramos, no importa que se desarrollen en 2, 3, 4, 5, 6 tramos. Mientras más tramos tenga el aligerado, mejor desarrollo tendrá. Bueno, en ese sentido, entonces, el diámetro que usaríamos sería 3 octavos. Incluso es mejor 2 de 3 octavos que 1 de media, ¿ya? Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque cuando nosotros corremos un refuerzo positivo de base de 3 octavos, ¿no? Imagínense, puedo necesitar 1 de media, ¿no? Que es 1,29 centímetros cuadrados. Pero si yo le pongo 1 de base de 3 octavos y le añado, ¿no es cierto?, y le añado 1 de 3 octavos, a ver, ¿de qué estoy hablando? De repente hay algunos alumnos que, ¿de qué está hablando el profesor? Bueno, miren, ¿a qué me refiero? Si tengo aquí yo, ¿no es cierto?, permítame un segundo. Ya. Imagínense que tengo este tramo, ¿no? Aquí tengo este negativo y aquí tengo este otro negativo, ¿cierto? Así. Ya está. Imaginémonos, ¿no es cierto?, por un momento, ¿no?, por un momento, que este acero de aquí, yo lo puedo resolver con uno de media, ¿está bien? Este positivo. Claro, que me sobra, no importa. Y este de aquí puede alcanzar con media.
Pero, ¿qué pasa si yo le coloco, fíjense, si le coloco adicional, o sea, lo paso a 3/8 y le añado aquí un bastón y lo mismo acá? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a emplear 2 de 3/8 en el positivo y 2 de 3/8 en el negativo, ¿no? Entonces, en el caso del positivo, tendría 2 de 3/8, a menos que le deje solo 1 de media. Y como dije, 1 de media me va a dar ¿cuánto? 1,29. Y si yo pongo 2 de 3/8, porque eso está pasando aquí, o sea, tengo un acero de base, este es el acero de base, ¿de acuerdo? Este es el acero de base, y este es un bastón de refuerzo, perdón. Este de aquí es un bastón de refuerzo, ¿está bien? De tal manera, entonces, que llamémosle esta línea de base, puede ser de 3/8, le pongo un bastón, ¿no es cierto? Adicionalmente a esto le pongo un bastón de 3/8 y yo sumo los dos efectos, y eso sabemos que es 1,42, ¿cierto? 0,71, 1,42. O sea, 1,42 es más que 1,29 y sobre todo es más barato. ¿Está bien? Es decir, el acero de 3/8 es más barato, lógicamente, que el de media. Entonces, si yo utilizo, repito, una sola de media, es más caro y tengo menos refuerzo. Si yo utilizo uno de 3/8 y le pongo adicionalmente un bastón de 3/8, por un lado es más barato y reciclo todos los saldos que me quedan, estos bastones pequeñitos, ¿de acuerdo? Este bastón de aquí, yo lo puedo encontrar del recorte del acero, ¿cierto? Así. Y lo mismo puede suceder con el negativo. ¿De acuerdo? Entonces, yo trato de buscar siempre de que las losas sean aligeradas, trabajarlas con 20 y encima trabajarlas con 3/8. Y como ustedes comprenderán, y ya le he hecho un análisis muy rápido sobre no solamente el acero en términos de refuerzo, sino también lo económico, y entonces eso es útil. ¿Estamos? Así. ¿Ya? Entonces, repito, bueno, bajo mi experiencia, con hasta 4 metros, una losa aligerada con 20 centímetros, me lleva a utilizar acero de 3/8. Les adelanto, lo que no quiero ver, no lo estoy amenazando, solo me gustaría que sea así. No me gustaría ver que en el desarrollo de un aligerado, ¿no? Que quieran hacer y no siguen la recomendación y tienen paños pues de 5, de 6 metros y le ponen aligerado y le ponen, no hay problema, una losa aligerada de 25 centímetros, terminan usando en el negativo, por ejemplo, una varilla ¿cómo se llama esto? De media y una de 5/8, ¿no? Dios santo, eso, bueno, yo sé que no es su bolsillo, pues, pero usted tiene que también promover de que sea económico, ¿de acuerdo? Si usted presenta una solución antieconómica, le aseguro que no lo van a volver a llamar, van a pensarlo un poquito, este es fierrero, ¿no? O sea, no. Entonces, yo he visto aligerados hasta con varillas de 1 pulgada, casi me pego un tiro en la cabeza, ¿no? O sea, entonces, no, pues, o sea, yo entiendo que esto es formativo, ¿no? O sea, yo a veces me preocupo que sucedan esas cosas, pero le voy adelantando, ¿no? Entonces, a la pregunta que me hacen, ¿existe algún criterio para usar una losa armada, una losa aligerada? El primer criterio es el peso. Mientras más ligero sea, tenemos menos efecto sísmico, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería su primer criterio. El segundo criterio es las distancias, la distancia entre las losas. Entonces, 4 metros es un buen parámetro, ¿de acuerdo? Un buen parámetro, 4 metros. Y siguiente caso es que tratemos de usar una losa de 20 centímetros. Es lo ideal. ¿Por qué? Porque el ladrillo de 15 centímetros debe ser más económico, ¿de acuerdo? Y por si fuera poco, y siguiendo con la línea de economía, si usamos acero de 3/8 en todos los aligerados, yo me pongo a aplaudir, ¿sí? Habremos logrado el objetivo, ¿ya? Pero si usted, como dije hace un momento, lo desarrolla como, bueno, pues está bien, hay que presentar algo, y me presenta acero negativo aquí, ¿no? De 1 pulgada más un refuerzo de 5/8, y yo digo entre mí, aquí estamos en problemas. Mejor que se dedique a construir nomás. Bueno, tómenlo como broma. Entonces, la idea es esa, ¿no? Yo sé que esto es muy rápido para asimilarlo, pero ya que hay preguntas, yo respondo y considero que eso sería lo apropiado. Ese sería el criterio, ¿ya?
Muy bien, señores, gracias por la pregunta, porque eso nos permite seguir formando algunos criterios. Ok, Renzo, no hay problema. Bien, ¿alguna otra consulta más? Fran, dígame, por favor. Profe, y para, por ejemplo, si se tiene una losa ligera en dos direcciones, ¿cuánto es el acero que es más recomendable ponerlo, o sea, el diámetro? Ya, en el caso de una losa armada en dos direcciones, ya la cosa no va a, digamos, a la parte del esfuerzo que se someten las viguetas, sino a las deflexiones, o sea, control de deflexiones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando eso pasa, si usted se da cuenta, mientras más grande es el elemento, o sea, más longitud tiene, entonces tiene más probabilidades de deflectarse más. Entonces ya no vamos ahí a un control económico, sino a un control de deflexión, ¿verdad? Y como habíamos visto, el control de deflexión era L sobre 480, ¿no? Eso vimos el ciclo pasado. Entonces, mientras cubra eso, entonces tenemos que trabajar en ese sentido apoyando. Y allí sí va a ser importante, por ejemplo, el acero en compresión, ¿no? El acero en compresión, sabemos que cuando diseñamos con acero en compresión tenemos un aporte hacia el control de deflexión. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, suele suceder, ¿no? La combinación no perfecta, pero que tengas acero en compresión mínimo de 3 octavos y en la parte inferior de media con un refuerzo de 3 octavos, ¿no? O sea, si fuera en dos direcciones, tendríamos una de media de base y un refuerzo de 3 octavos, y en compresión esto tendría que extenderse, lo voy a marcar un ratito, este de aquí no, este tendría que ir en compresión, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente ya tendríamos el problema de deflexiones. Ese es el problema de las losas grandes también, ¿ah? No es solamente, ya lo cubrimos con una losa armada en dos direcciones o una losa ligera en dos direcciones, no. El problema de tener losas de más de 4 metros, 5 metros, 6 metros, ya estamos entrando a otro problema adicional, que es el control de deflexiones. Al igual que puede suceder con cualquier viga, ¿no? Y lo vamos a pedir, claro, en el proyecto vamos a pedir el control de deflexiones para la viga más exigida, es decir, para la viga que tenga mayor deflexión, y a ver cómo lo resolvemos. Una alternativa podría ser que si es que pasamos ese límite de L sobre 480, la diferencia podríamos colocarlo en contraflecha, ¿no? Eso lo explicamos también en el ciclo pasado. Ok, Frank, no sé si eso cubre su expectativa. Gracias por la pregunta. Sí, profe, está claro. Ok, bien, me gustaría saber... Ok, Carlos, dígame, por favor. Sí, profe, ¿qué tal? Buenos días. Tenía una consulta con respecto a una duda que le hice en la clase pasada. Era con respecto al diseño de losas de dos direcciones en bordes, el detalle en el momento negativo, pero en bordes discontinuos. Y nos comentó que se utilizaba el acero mínimo. Y, y en los PPTs y en la norma, en el punto, a ver, un momento, 13 punto, un momento, en el punto 13.735, dice lo siguiente, ¿no? En los bordes discontinuos se considerará un momento negativo igual a un tercio del momento positivo. Aún así, seguimos lo que usted nos sugirió del acero negativo, perdón, el acero mínimo, o utilizamos ese criterio. También está en su PPT. Sí, pero, o sea, aquí, a ver, la norma suele tener casos específicos, y cuando yo escuché su solicitud, hablábamos estrictamente de, por lo menos eso entendí, de una franja central o un aligerado, ¿de acuerdo? Y los aligerados, ojo, estamos hablando de aligerados. Entonces, cuando hablamos de aligerados, nosotros idealizamos, ojo con esto, idealizamos el extremo final, o sea, el tramo no continuo, ¿cierto? Como apoyado, un apoyo fijo, ¿estamos? Y nosotros sabemos por análisis que ese momento es cero. Ante la eventualidad de colocarle un momento cero y un refuerzo cero, obviamente no podemos colocar sino el mínimo, ¿cierto? Sin embargo, como usted bien dice, es más, si usted recuerda cuando hablamos de la losa armada en una dirección, la norma nos indica que por el método de coeficientes, dependiendo si es un apoyo solidario y no solidario, debemos colocar 1 sobre 24 y hay otro parámetro más,
¿está bien? Entonces, no solamente es el 1/3, sino también es L sobre, un omega L cuadrado sobre 24 y omega L cuadrado sobre, a ver, no recuerdo, 16, 18, no recuerdo, pero es apoyo solidario y no solidario. Entonces, tenemos que distinguir dos cosas, ¿no? Cuando hablamos de losas armadas, ¿no es cierto?, en dos direcciones, en este caso específico, nuestro momento, y usted se ha dado cuenta, que nos da solamente para los apoyos continuos, ¿está bien? O sea, el método, en este caso que estamos analizando, es solamente para elementos continuos. En el extremo que no es continuo, no nos da el momento, ¿está bien? Si usted revisa la tabla, no nos da el momento, o sea, el momento debe asumirse como 0. Y en vez de asumirse como 0, pues obviamente debemos considerar el acero mínimo. Ese es el criterio que yo le he mostrado. Pero hay distintas facetas en las cuales debe considerarse, como en el método de coeficientes, si el extremo, por ejemplo, es solidario o no es solidario. ¿Cuándo es solidario? Cuando tenemos como apoyo una viga. ¿Y cuándo no es solidario? Cuando tenemos como apoyo un muro, ¿no es cierto? Eso lo vimos el ciclo pasado. Y así entonces vamos a ir encontrando más criterios para distintas consideraciones. En el caso de losa armada en dos direcciones, ojo con lo que usted me está mostrando, no lo hemos desarrollado ni el ciclo pasado ni este ciclo lo vamos a desarrollar. O sea que ese punto no lo hemos tocado. Entonces, para cualquier alumno, o sea que no está investigando, el mínimo representaría un valor necesario y básico ante la eventualidad que el momento sea 0. ¿De acuerdo? Ay, Si usted sí. tiene otro criterio como el que está investigando, y me parece muy apropiado, está muy bien eso, se forma para la losa armada en dos direcciones. ¿De acuerdo? Sí, ok, entonces quedamos con el mínimo, ¿no? Sí, así es. Ok, gracias. Para nuestro caso, así es, así es. Y debo hacer énfasis en ese sentido. El método que estamos empleando, ¿no es cierto?, es el método de los coeficientes y las tablas no nos brindan ningún momento, si usted se da cuenta, momento en la circunstancia que tengamos digamos, la discontinuidad, que ese es el término que utilizamos, ¿no? ¿Está bien? Sí, ingeniero, gracias. Ok. Muy bien, señores. A ver, nos queda un par de minutos. Aprovechen, señores. Yo les voy a mostrar algo que espero que no sea, ¿cómo se dice, no? O sea, que sea falta de confidencia, no sé cuál es el término, pero de otro grupo. Ya voy a presentarles el avance que tienen de otro grupo, ¿ya? Permítanme un segundo para mostrarle directamente, pero un segundo nada más. Para mostrar. Un segundo. Ya. Voy a mostrarle una retroalimentación que hice ayer a otro grupo, ¿cierto? Y lo que les voy a mostrar es lo siguiente. Vamos a verlo rápidamente. Ya, aquí está. Mire, ve. Aquí está mucho de lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Sin embargo, hay unas consideraciones básicas que, pues, obviamente, la hemos dicho el día de hoy, ¿no? La hemos recalcado para que no tengamos esos mismos, no errores, sino, digamos, tratemos de que, pues, pueda ayudarles por un lado y por otro lado, pues, ustedes vean algunas características básicas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, recomendaciones que se le está haciendo a este grupo, ¿no? Aquí me pone, por ejemplo, BP1, 0.25 por 0.45. Yo le estoy colocando aquí, mejor BP1, paréntesis, 25 por 35. ¿Por qué no en metros? ¿Y por qué en centímetros? Porque constructivamente hablando, el maestro, está bien, el maestro agarra su wincha y mide todas sus tablas, todas sus cosas en centímetros, ¿está bien? Entonces, constructivamente hablando, sería recomendable que lo pongan en centímetros, ¿de acuerdo? En centímetros. Entonces, ya. Ahora, fíjense, aquí hay un detalle que correlaciona este valor de aquí. Este BP2 dice 25 por 35. La pregunta es, ¿por qué sale 25 por 35
si cubre la misma distancia, ¿no es cierto?, que esta viga de aquí, ¿cierto? Miren, ve, de este apoyo a este apoyo tenemos una distancia, no sé, no la muestra, pero me define como 25 por 45, y aquí para la misma distancia, bueno, no hay mucha variación, ¿no? Si es que le pone aquí una columna cuadrada más grande, pero en fin, 25 por 35, ¿no? Entonces, no puede aparecer esas incompatibilidades, ¿no es cierto? Es más, aquí tiene una viga de apoyo central, ¿cierto?, que es de 25 por 45. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando venga esa viga, bueno, aquí nace de 25 por 45, continúa 25 por 45, y aquí ¿qué va a suceder? Va a tener, perdón, 10 centímetros por debajo de, o sea, colgado, porque esta viga sería de menor peralte. ¿Está bien? Así. Bueno, la otra recomendación es ¿por qué tenemos una viga central si tenemos una losa armada en dos direcciones? Porque eso es lo que entiendo, ¿no? Esta X, esto, pues obviamente no sé por qué está. Entonces, hay que revisar eso, ¿no es cierto? Aquí no podemos invadir, ¿no es cierto? No podemos invadir el espacio, como ya lo he explicado, y podremos colocar bajo la misma área un elemento extendido, ¿no es cierto?, que se pierda mejor, ¿no? Y bueno, esto también que les expliqué un poquito más temprano respecto a las características de una, digamos, una de las columnas, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta aquí, no se observa mucha rigidez en la dirección vertical, ¿no es cierto? En la dirección vertical no tenemos mucha rigidez, ¿de acuerdo? Y finalmente otra cosa que me olvidé de colocar aquí es que los elementos de arquitectura ya no se dibujan en este caso, ¿ya? Es decir, ya no dibujamos las gradas, es solo un ducto, ya no dibujamos la distribución interna, ¿está bien? Y claro, y podemos en base a eso ya plantear una estructura netamente de estructura, no de arquitectura. Entonces, por ejemplo, las puertas, los closets, todo lo que no sea de estructura, se tienen que eliminar, ¿no? Por ejemplo, no podemos colocar aquí esta ventana, yo sé que tenemos un muro a la izquierda, un muro a la derecha, eso es carga, eso es cierto, eso es carga, pero eso es carga para la viga correspondiente que se está identificando, ¿ya? Así. Aquí le he puesto, ¿no? En la parte inferior, las columnas deben ser menos invasivas, ¿no? Menos invasivas. Ustedes saben que en términos médicos, el término invasivo es muy importante, ¿no? ¿Alguien sabe qué significa invasivo en términos médicos? De repente su papá es médico. Bueno, les explico. O sea, aquí menos invasiva debería ser que debería ajustarse a la arquitectura, ¿no? El mismo espesor del muro o ingresar un poquito, pero bueno, no tanto, esa es la idea, ¿no? En términos médicos, invasivo es hacer, digamos, una operación, como dice en términos de ingeniería minera, a tajo abierto, ¿no? Es decir, las mineras a tajo abierto hacen unos huecones inmensos, ¿no? Entonces, en medicina invasiva es cortar y exponer los elementos, ¿no? Verlos externamente. Y no invasiva es que hacen un par de perforaciones pequeñas y pueden ingresar con instrumentos y vía otros instrumentos tecnológicos no necesitan cortar toda la piel y lógicamente trabajan internamente, ¿no? Eso es un poquito invasivo, no invasivo. Aquí un poquito le digo ese término para que no invadan, ¿no? La parte de la arquitectura, ¿ya? Perfecto, muy bien, listo. Eso tratando de respetar esto de aquí, ¿no es cierto? Y yo quisiera que un poquito también observen la gráfica de los elementos, que, repito, hay más detalles, ¿no? Pero no los vamos a hacer lógicamente, pero que este elemento debe sostenerse y mantenerse como está, ¿ya? Muy bien, señores, yo creo que ya tenemos todo lo que necesitamos respecto a la tarea. Espero que puedan presentarlo sin mayor inconveniente el día martes. No se olviden que el control sísmico, o sea, el control de derivas, es lo que identifica que se ha culminado la primera presentación. Muy bien, preguntas finales para esta primera parte. ¿Alguna inquietud? Gerson, ¿le escuchamos? Profesor, ¿me escucha?
Sí, sí, le escucho. ¿Qué tal? Buenos Sí, días, ¿cómo está? buenos días, profesor. Profesor, ¿usted cree que podría habilitar el foro para poder hacer consultas? Porque quisimos hacer con mi grupo, que quisimos poner consulta en el foro, pero no se puede aumentar pregunta o gestionar algún tipo de cuestionario ahí. Está bien, voy a revisarlo, aunque yo ya se suponía que está habilitado. Mire, ¿qué es lo Sí, que me falta aquí? pero para poder generar alguna pregunta o respuesta a eso no nos permite. Ah, no les permite. A ver, lo voy a poner como estudiante. Un ratito. Mm, está. Ya. A ver, ya. Lo voy a revisar entonces. Lo voy a revisar. Vamos a salir de aquí. Ya. Ya, lo vamos a revisar, ¿ya? O sea, no sé qué es lo que nos está faltando, pero lo voy a revisar, ¿ya? Apenas terminemos o Profesor, inicie usted la prueba, lo voy a revisar, ¿ya? gracias. Ok, está bien. Gracias por el detalle. No, pensé que estaba habilitado, ¿no? Yo coloqué incluso ahí. Está bien, vamos a revisar eso. Eh, bien, tenemos 22 alumnos, hemos batido el récord, ¿eh? Porque siempre habían 18, 16. Ya van 22, pero son 26 ustedes. Espero que puedan tener acceso para dar su evaluación. Muy bien, vamos a hablar sobre la evaluación el día de hoy, ¿ya? Así que es más, se las voy a mostrar. La prueba está aquí, miren, ve, aquí ustedes deben estar visualizándola, ¿no es cierto? Está en la unidad número 2, al final dice PS1 y está ya. Y dentro de esto de aquí, estamos como, un ratito, estamos como salir de esto. Estamos como estudiantes, un segundito. Ya, ok. Le decía, está en la, miren, ve, está en la unidad número 2, está al final. Y si ustedes ingresan, bueno, lamentablemente todavía no van a poder ver esto de aquí, ¿cierto? Y tenemos aquí la prueba ya lista y dispuesta para que aparezca 8:50, ¿de acuerdo? Como les dije en la clase anterior, vamos digamos, a realizar las consultas entre las 8:50 y las 9. A las 9 ya ustedes, bueno, si usted lo entendió perfectamente todo, no hay ningún problema, ya se puede retirar y puede comenzar la prueba. Pero yo a las 9 me voy a retirar para que ustedes puedan trabajar sin mayor inconveniente su prueba una vez que ya hicieron todas las preguntas del caso. Aquí tenemos la siguiente parte que es digamos, el espacio para subir, ¿no? El folder para subir la prueba una vez que sea resuelta. Y esta se va a aperturar a las 9, ¿ya? A las 9. A partir de las 9 se apertura entonces hasta, y lo tenemos aquí, y dice muy claramente, lo vamos a leer, dice, estimados estudiantes, para recordarles que el plazo de entrega vence a las 11:30, ¿de acuerdo? O sea, entre 9 y 11, exactamente 2 horas tiene usted para resolver, y luego le vamos a dar 30 minutos más para subir su prueba a este repositorio, ¿de acuerdo? Y esto para el día de hoy. Vamos a colocar algunas observaciones que no le he puesto en la prueba, pero que debemos ratificar, ¿no? Le indica lo siguiente: los gráficos de la estructuración deben ser proporcionales, ¿de acuerdo? Es decir, si usted dibuja algo, aunque sea a mano, ojo que no estamos pidiendo que sea en AutoCAD, en un programa específico, no. Si usted lo puede hacer de un modo directo, rápido y sencillo, o lo podría de repente, se me ocurre, ¿no? Lo podría bajar, lo podría imprimir, y ahí, digamos, con plumones, con resaltador, indica todos los elementos necesarios, ¿cierto? Y luego le toma una foto o lo escanea y lo sube. Entonces, esos gráficos deben ser proporcionales. No son a escala, pero deben ser proporcionales, ¿no? Lo que no puedo recibir es una columna gordota, después una flaquita y
y las dimensiones son totalmente o diametralmente opuestas, ¿no? O sea, eso no es razonable, ¿no? Lo que pido es gráficos proporcionales, no a escala, ¿ya? Identificar claramente todos los elementos estructurales. Ojo que en la prueba yo le mostré, y está en la unidad número 1, dice mostrar todos los elementos, ¿cierto? Todos los elementos estructurales que participan. Entonces eso supone que usted debe identificar claramente, ¿no? Viga 1, viga 2, viga 3, viga 4, bueno, ya hemos explicado cómo es la nomenclatura, así que eso es importante destacar. No está permitido, ¿no es cierto?, realizar cálculos con cualquier programa, ¿sí? Debe presentarse todo desarrollado. ¿Qué significa esto? Que tenemos herramientas, ¿no? O sea, eso lo sabemos perfectamente. Podría de repente usted estar pensando en Macat, no sé, para ser más sofisticado o algún otro programa. Eso no está permitido, ¿de acuerdo? Está permitido que usted desarrolle a mano, ¿cierto?, todo el sustento del cálculo que está presentando. Entonces, repito, no hay ningún proceso que permita usar usted, a pesar de que sabemos que existe la, digamos, tecnología para hacerlo. Somos conscientes de ello, pero le pedimos que sea a mano, ¿ya? El archivo de envío debe realizarse según el formato señalado. Por favor, a veces me envían PC1, PC, en fin, una serie de cosas, ¿no? Evaluación, pues no, o sea, en el examen vamos a revisar en un momentito que existe un formato. ¿Por qué es importante el formato? Porque en el formato aparece su código, ¿no es cierto?, de matrícula, y realmente para este tipo de pruebas que es en línea, es decir, que se lo damos a usted para que lo baje y lo desarrolle, ¿no es cierto?, va a ser caracterizado de acuerdo a su apellido o de acuerdo a su dígito, el último dígito, por ejemplo, de su código, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo saber, ¿no es cierto? Tendríamos que buscar en otro archivo dónde se encuentra su último código, el número, el dígito de su código. Entonces, lo que queremos es que el nombre, ¿no es cierto?, vaya acompañado con su código, ¿de acuerdo? Eso es importante. Y finalmente, las imágenes y hojas presentadas deben estar derechas, ¿sí? Por favor, eso porque lo vamos a hacer, la evaluación se hace en línea, ¿no?, en el repositorio, y ustedes lo van a ver una vez calificado de inmediato. Entonces, pero la verdad que es bien, digamos, thriller, como dicen ustedes, hacer las correcciones de una página de desarrollo que está girada, ¿no? Es como si girara todo 90 grados a la izquierda. Entonces tengo que inclinar mi cabeza a la izquierda y corregir así, y entonces dificulta la labor, valga verdad, dificulta la labor, ¿ya? Y con mayor razón, la parte de las imágenes, ¿no?, los gráficos que suben, ¿no? Lo suben ya, pues, en fin, como salga, ¿no? Y no es la idea, porque se supone que usted está presentando un trabajo suficientemente ordenado, ¿ya? Y no he puesto aquí, pero espero que no suceda, ¿no? Pues obviamente a veces me presentan en forma desordenada, es decir, el ejercicio 1, ¿no es cierto?, comienza en la primera página y termina en la última. En la última colocan, no sé, la respuesta. Y cuando yo evalúo, corrijo en orden, ¿cierto? Yo no voy a adivinar que la solución final está en la última hoja. Entonces, cuando ya prácticamente termino y digo, ya terminé y pongo su nota, me reclama, no, dice, pero si la solución está allí. Entonces yo le digo, ¿y dónde está la solución? Al final, es que tiene que ver todas las hojas. Bueno, no es así, pues, ¿no? Usted debe tener un orden, ¿no? Tiene que tener una continuidad. Es como si usted enviara un trabajo a su jefe, ¿no es cierto? Imagínese que usted ya está, ¿no? Ya está trabajando, ¿no? Y le dicen, a ver, no sé, Pedrito, hazme el metrado de esta casa, necesitamos ver cuánto de fierro necesitamos. Entonces, Pedrito agarra y comienza a hacer, ¿no?, las losas, las vigas, las columnas, ¿no? Así, ordenadamente, ¿no? Y por ahí, pácate, se le olvida sumar algo. Y entrega y hacen la obra y resulta que falta. Pero Pedrito, que yo te dije que hicieras el metrado. Pero, profe, se me fue, ¿no? Se me fue y se me fue. Entonces, no es la idea. La idea es que usted revise, ¿no? Y que ponga las cosas en orden. De lo contrario, no le voy a bajar puntaje, pero sí me va a dificultar digamos, la calificación, ¿no? Eso sí. Muy bien.
Entonces ya tenemos estos 12 elementos de referencia para que usted profesor, pueda... disculpe, una Vamos con las pregunta. preguntas, sí, correcto. ¿Es necesario colocar las preguntas también en el archivo que se va a enviar o simplemente No, solo el no. desarrollo? Solo lo que necesita. ¿Está bien? Por ejemplo, si usted necesita un plano, ¿no es cierto? Ese plano sí lo tiene que trabajar y enviar, ¿no es cierto? A menos que usted haga un planito, por ejemplo, ¿no? Tiene la arquitectura. Entonces yo miro la arquitectura y hago mi propio esquema. Sí, no hay problema. No hay problema, ¿ya? No hay problema. Pero sí tiene que ser Ok, proporcional. profesor. Ya, Ok. ahora, todos los datos, ¿no es cierto? Y un poco para completar, todos los datos sí tienen que estar en la hoja de desarrollo, ¿no? O sea, usted está presentando algo, pero yo no puedo asumir si entendió o no entendió, o si tomó el dato o no lo tomó, ¿ya? Entonces, sí los datos deben estar, ¿ya? No toda la pregunta. Ok, vamos con, a ver. Fran, dice, profesor, el dibujo también se puede realizar en Paint. A mano, no. Si dejamos que lo haga en Paint, pues obviamente ya tendríamos margen para que usemos cualquier programa. No, a mano, Frank, ¿ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, o sea, se refiere de la estructuración que lo hagamos a mano. Sí, correcto. Así es. A mano. ¿Qué es más práctico y más rápido, ah? Y la verdad que en ese sentido, a menos que... El problema sería que si usamos algún programa, también tendríamos derecho a usar otro, ¿no? Entonces no quisiera dar esa libertad porque obviamente estaríamos en ventaja y desventaja, ¿no? Entonces quisiera que sea digamos, la rasante para todos igual, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes pueden ser muy tecnológicos y manejan mucha información y gráficos fácilmente, pero otros no, ¿no? Y no estamos midiendo qué tan hábil es usted con gráficos, ¿no? Lo que estamos midiendo es si es capaz de reconocer los elementos y mostrarlos, ¿ya? Eso es lo que estamos midiendo. ¿Muy bien? Ok, profesor. El archivo se le sube en PDF, ¿no? Sí, por favor, buena diligencia. Y bueno, eso está ya en el detalle de la prueba. Sí, el archivo tiene que ser presentado en PDF, por favor. Algunos a veces me lo envían en Word y otros, bueno, no lo convierten, ¿no? Yo lo convierto, no hay problema. Pero ya he visto casos en los cuales me envían las imágenes. O sea, ni siquiera me envían un archivo, me envían 6, 7, 8, 10 imágenes. Imagínense ustedes, ¿no? O sea, no es, va a llegar un momento en que no las vamos a corregir, así de simple, ¿no? Pero no es lo apropiado, ¿ya? Por favor, para eso tienen que tomarse su tiempo. Recuerden que la prueba es de 2 horas, ¿no? Y le damos 30 minutos para que suban, pero no significa que los 30 minutos es para que usted siga resolviendo, porque en ese sentido entonces no le va a alcanzar el tiempo para realizar la composición como quiere usted y presentarla, ¿no? Entonces, algunos alumnos me dicen, profesor, a las 11:29 ya se había cerrado el sistema y yo no pude subir mi archivo. Pues nadie le pidió que lo subiera a las 11:29. Desde las 11:01 ya debería subir el archivo, ¿cierto? Entonces, ojo, vamos a acostumbrarnos a pues, entregar el trabajo a tiempo, ¿no? No a deshora. Muy bien, no sé si tienen alguna otra inquietud, alguna otra consulta. Nos quedan todavía unos 10 minutos. Muy bien. Solamente para hacer la referencia del caso, como hemos hecho aquí, fíjense, la estructuración de los elementos, ¿no es cierto?, que de acuerdo a la arquitectura que nos den, por cierto, implica colocar las columnas, las vigas, respetar los ductos, ¿cierto? Colocarle, como ya en este segundo ejemplo, es colocarle la definición de las losas, la definición de, en fin, las columnas, el orden, ¿no? Diferenciar una viga de otra, de igual manera las columnas, no tiene que ser exacto porque naturalmente las columnas no sabemos qué cuantía van a encontrarse,
pero sí podemos ver alguna característica similar, ¿no? Por ejemplo, las columnas centrales son más cargadas, las columnas perimétricas menos, y las esquineras con menos alcance, ¿no? Digamos, el sustento del espesor de la losa armada es muy simple, ¿de acuerdo? Es muy simple, así que si es que fuera en ese caso o en ese sentido, pues tiene que colocarlo. En el caso de una losa aligerada en una dirección, pues ahí tenemos la expresión, ¿no? Es muy simple, ¿ya? O sea, el sustento realmente es bastante sencillo, diríamos así, no va a ser sofisticado, ¿no? No es la idea, ¿ya? Y así, entonces es importante que usted defina qué es lo que va a hacer. O sea, la presentación de los aligerados tiene que definir primero cuál es la dirección del aligerado, como ya he visto que están colocando, y también cuáles son los paños que tenemos registrado para esa direccionalidad, ¿ya? O sea, lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho. Y en el caso de la losa armada en dos direcciones, a ver, aquí, el caso de la losa armada en dos direcciones, vamos a preguntar lo que hemos hecho, o sea, no voy a preguntar nada que no hayamos hecho, ¿de acuerdo? Y claro, su respuesta, en función de lo que le pidan, va a ser esto, ¿no es cierto? Va a ser qué encuentro yo con el acero vertical, horizontal de un paño, de una franja, en fin, lo que nos pidan, ¿ya? Lo que nos pidan, ¿sí? Entonces, en el momento que lean su situación problemática, ustedes podrán preguntar algunas cosas, ¿no? Algunas cosas que, por ejemplo, si está la distancia a ejes, si le vamos a dar a eje a distancias libres, en fin, pues lo que den, ¿no? Muy bien, entonces, aquí una consideración también, ya que nos da un poquito de tiempo, miren, ve, si yo por alguna razón reconociera que la columna, ¿no? Por ejemplo, esta columna resulta siendo más grande, voy a exagerar, ¿ah? Así, ¿ya? Voy a exagerar un segundito nada más, entonces, así. Por un momentito voy a exagerar. Entonces, imaginémonos que tenemos este paño de aquí. Me piden, bueno, encontrar las características, qué sé yo, el diseño de todo este paño A, ¿ya? Y tengo estas columnas y tengo esas vigas. Entonces, la pregunta está, ¿cuál es la dimensión interna del paño A? Pregunto, horizontalmente, o sea, en A, bueno, dado que A es 5,70, ¿no es cierto? O le tengo que quitar, ¿no es cierto?, la distancia de, digamos, el tamaño de las columnas. ¿Cuál sería la distancia A? Repito, 5,70 o tengo que quitarle el tamaño de las columnas que estoy invadiendo aquí. A ver, ¿qué piensan ustedes? O sea, sería la luz libre, quitarle el tamaño de las columnas. O sea, tendríamos que quitarle el tamaño de la columna, eso es lo que me dice, así, no escucho muy Sí, bien. profe. Y ya, a ver, ¿alguien más? Esmeralda, creo que iba a decir algo. Creo que quedaría con 5,70. 5,70. Muy bien, tengo dos opiniones, Frank y Esmeralda, muy bien. Los dos dicen algo, uno de los dos es cierto. ¿Alguien más? Soy Sadit. Sadie. Perdón, Sadit, ¿le escuchó? No, sí, fui yo la que habló hace un momento. Ah, usted, correcto. Ah, fue Sadit, no fue Esmeralda. Ah, ya. Ok, pensé que... Ya, Sadit y Frank tienen dos opiniones y una de ellas solamente es cierta. Me gustaría saber de alguien más. A ver, por favor, no se preocupe si se equivoca. O sea, que estamos aquí para precisamente corregir, ¿de acuerdo? Me gustaría saber que alguien más me diga cuál de las dos sería válida, ¿no? Repito, el valor de A es la distancia menor y estoy preguntando si vamos a considerar 5,70 o voy a considerar la distancia, a ver, para los que no me han entendido, desde aquí, ¿no es cierto? Desde acá hasta acá nada más. ¿Cuál de las dos distancias es válida? A ver, vamos a ponerle aquí la otra. Yo también opino que es la luz libre nada más. Quitarle... La luz libre, azul. Sí, Azul. así es. Y había otro más. Ok, gracias.
Ya, 570, Carlos. Sí, profe, disculpe. Como se ve en ese plano de principios, antes de que modificara esa columna, esa luz libre ya era 570, ¿no? Sí, sí, lo que le estoy indicando es qué pasa si tuviera una columna más grande, ¿no? Eso, si le hemos puesto una columna de color rojo, y la pregunta que me haría es, ¿cuál es la distancia A? Bueno, sé que entre 760 y esta de aquí, bueno, tomo este de aquí, pero ¿cuál es la distancia A? ¿570 o tengo que quitarle estos anchos para que me dé esta distancia de color azul? Bueno, yo opino que es la luz libre. La luz libre, o sea, 570 Es que o la de color azul. como Ah, le ya, digo, la de color azul. no está el eje, bueno, como se ve en el plano, ¿no? Entonces no se podría decir que es 570. Ya, muy bien. ¿Alguien más? La de color azul, me dice Gerson. Muy bien, la de color azul. Ya, correcto. Listo, le doy la solución. De color azul, Jean Paul, Carlos también de color azul. No, es la de color verde. Esta es, miren, les voy a decir por qué. ¿Por qué es la de color verde? Cuando nosotros analizamos esta losa, ¿qué estoy analizando? ¿La viga o el paño? Señores, El paño. ¿qué analizo? El paño, correcto, así es. El paño es el que analizo, no analizo la viga, analizo el paño. Entonces, si tuviera usted esta circunstancia en que la columna es más grande, usted tiene que fijarse en la, digamos, la preponderancia del paño. Ahora alguien me puede decir, oiga, profe, pero aquí en la esquina va a haber algo que no es tan regular, como si fuera una losa rectangular. Eso es cierto, pero nuestro principio es que estamos definiendo el paño y entonces, lógicamente, el paño tiene una luz libre que va de viga a viga, no de columna a columna, ¿de acuerdo? Así, entonces, esto por si acaso. Carlos, le escuchamos. Sí, claro, ingeniero, pero también tendríamos que entonces tener la dimensión de la viga de los Sí, laterales. así es correcto. A eso iba, a eso iba. Cuando a ustedes le dan, moraleja entonces, ¿no es cierto? Cuando ustedes le dan no la distancia libre, sino a ejes, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Descontar la viga, el ancho de la viga para tener el ancho real del paño, ¿cierto? A Sí. eso iba. Ese era mi objetivo. Correcto. Ingeniero, Muy bien. ¿podría volver a explicar eso último que mencionó? Sí, lo que pasa es lo siguiente, si nosotros no recibimos este depurado, ¿no es cierto? El ancho de la viga, la luz libre y así, ¿no? Si recibimos distancias a ejes, ¿ya? Al eje 1, al eje 2, al eje 3, imagínense usted así, ¿no? No recibimos este detalle, si no recibimos a ejes, entonces yo para encontrar la distancia libre, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitarle el espesor de la viga. ¿Para qué? Para tener precisamente la luz libre del paño. ¿De acuerdo? O sea, profesor, entonces quiere decir que sería la luz libre entre vigas. Exactamente. Ok. La luz libre entre vigas. Así es. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, señores. Espero que eso se haya entendido para que no haya mayor inconveniente. ¿A las 9 se va a habilitar la PC? Sí, claro que sí. A las 9 se va a habilitar la PC. Listo. ¿Alguna otra pregunta sobre la prueba? Por favor. Estamos tratando de que se clarifiquen las cosas para que no haya inconveniente. ¿Alguien tiene alguna otra? A ver, aquí. Carlos, dígame, le escucho. Sí, sí, profe, yo hasta ahora sigo con una duda que, bueno, no, he visto varias soluciones y no quería consultarle, ¿no? Entonces, no siempre Ajá. es necesario cumplir con el criterio de rigidez en dos direcciones, o sea, a lo que me refiero a columna fuerte, viga débil, en las dos direcciones. No, así es, así es, así es. Lo que sí tiene que tener el área de la columna, tiene que tener el área que le sale a usted. O sea, por ejemplo, ¿no? Si yo me sale esta área, ¿no? No se imagínense de 60 por 60, ¿de acuerdo? Y acá estamos volando, pues 15 centímetros a la izquierda y 15 centímetros a la derecha, ¿no? Más o menos, por dar una idea. Entonces, lo que yo necesito es 60 por 60, ¿no es cierto? Y si lo divido de 60 por 60 por 30, ¿no es cierto? Lo divido entre 30, perdón, para que me dé este ancho.
Entonces tendríamos 60 por 2, 120. Quiere decir que entonces esta columna debería tener, o sea, no menos, así, 30 por 30, aquí, y esto tendría que crecer hasta aquí. Ese sería mi equivalente, ¿de acuerdo? Carlos, Sí. ¿me entendió la Sí. pintura? Sí. Eso sí, debería tener, ¿de acuerdo? Así. Ah, ok. Muy bien. Ok, entiendo. Entonces siempre también viendo la parte arquitectónica. Exactamente, exactamente. Y sobre todo viendo en qué dirección tenemos necesidad de rigidez. Míreme, si yo tuviera una edificación, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerla así. Así. Y yo tengo que trabajar con esta columna, ¿no es cierto? Yo tendría que colocarla en esta dirección. Claro, estoy exagerando, ¿no? Vamos a hacerle una chiquitita ahí. O sea, esta sería la dirección más apropiada. ¿Por qué? Porque si yo la coloco, por ejemplo, mírenme, en la dirección transversal, voy a sacarla, voy a girarla, un ratito, por favor. Así. Entonces, si yo la pudiera la colocar en ese sentido, no es contribuyente, porque en ese sentido horizontal, si usted se da cuenta, tiene mejor rigidez. Esto yo creo que no sé si vale la pena, pero si usted se imagina que esto es una viga, ¿no es cierto? Y tiene este eje principal aquí, la inercia que tiene es muy alta con respecto a la dirección transversal, ¿cierto? Por favor, Sí. si eso la ven. Entonces, se da cuenta que no hay necesidad de apoyarla en este sentido. Entonces, lo que tendría que hacer es, pues, tenerla en el otro sentido. Aquí sí me es útil, ¿me entiende? Entonces, cuando yo tengo aquí una columna que deba decidir en cuál dirección la pongo, tengo que observar cómo aporta al efecto global. ¿Está bien? Entonces, en este sentido, la rigidez es menor, por tanto, lo apoyo en ese sentido. ¿Ya? Ok, Así. sí. Ingeniero, y una última consulta. En la PC, el plano que imagino que nos va a dar, ¿va a ser de una edificación de más de 4 pisos o menos de 4 pisos? O sí quiere que utilicemos esos dos criterios con una fuerte vía débil y también pues, con el peso de servicio. Y, Ya, no se preocupe, la edificación que vamos a tener es una edificación pequeña, ¿ah? Es pequeña, así que, pero yo encuentro, no se preocupen tanto en la parte estructural, si es que eso están ahorita tratando de, el objetivo va más sobre el tránsito entre la arquitectura y la estructura, ¿de acuerdo? Hasta ahí le puedo decir. O sea, el tránsito, ¿qué tanto entiende usted? ¿Qué tanto puede colocar los elementos estructurales donde correspondan, ¿cierto? Y en la magnitud necesaria, ¿de acuerdo? claro, Les adelanto que la edificación es de menos de 4 pisos. O sea, eso les claro. puedo decir. O sea, que es chiquita, Ok, pero tiene sus cosas que son interesantes para lo que estamos buscando. Miren, ve, yo he observado que la mayor parte de alumnos tiene dificultades en la interpretación entre la arquitectura y la estructura. Y razonablemente ese es un primer problema. Es decir, ya he visto cómo han invadido, ¿no? Todos las áreas de arquitectura y les he hecho ver a lo largo de las consultas que me han hecho que eso no debería ser, que debemos respetar en la mayor parte con respecto a la arquitectura para colocar nuestra estructura. Entonces, ese va a ser, digamos, un paso interesante, ¿ya? Eso les puedo decir. ok, ingeniero, gracias. Muy bien, señores. Entonces, mire, ve, tenemos... vamos a darnos un receso de 10 minutos, de 10 a 12 minutos, y 12 para las 8, no, un poquito más, ¿no? Sí, está bien, o 15 ya. En 10 minutos nos volvemos a reunir, a ver si ya para comenzar, ya va a aparecer la prueba y ya vamos a poder realizar las consultas específicas y sobre esa base ya podemos comenzar la prueba, ¿ya? Entonces, démonos unos de 9 a 10 minutos para poder, iniciar ya la prueba de manera continua, ¿ya? Listo, señores, entonces yo ahora sí los voy a dejar. Sí, creo que hay una pregunta. Ok, no, 10 minutos, ¿ya? Señores, vamos.
Muy bien, señores. A ver, ya estamos listos. Bien, tenemos 22 alumnos. Hay 4 que no están presentes. Ojalá que puedan incorporarse para realizar la prueba correspondiente, ¿ya? Bien, nos quedan 2 minutos. Solo de indicarles que por favor lean digamos, la prueba. Yo la voy a ir explicando también. Y si tienen alguna duda, pueden preguntar, ¿de acuerdo? Vamos a aclarar cualquier inquietud respecto a las preguntas. Lógicamente, van a particularizarse los problemas, es decir, en función de su apellido o en función del último dígito de su código, así que tenga presente en ese sentido. Y si tiene alguna inquietud o duda, pues nada, pregunta nada más, ¿ya? ¿Listo? Entonces, vamos a ingresar aquí y lógicamente todavía no aparece internamente, ¿está bien? No aparece internamente la prueba, pero en un minuto, menos de un minuto, va a aparecer la prueba, entonces va a aparecer la práctica primero, ¿está bien? Vamos a revisar la práctica y luego a las 9 en punto voy a mostrarles cómo aparece digámosles, el repositorio para subir la prueba, ¿ya? Entonces, vamos a esperar unos segundos. Estamos, señores, en la unidad número 2, ¿está bien? En la unidad número 2. Y vamos a ingresar en un instante y ya vamos a ver ahí, correcto. Entonces, ya podemos visualizar la prueba, señores. Sí, fíjense, la voy a abrir. Ahí tenemos la prueba. ¿Está bien? La prueba se debe entregar, dice aquí, antes de las 11:30. ¿De acuerdo? Antes de las 11:30. 11:29 supongo que será el último límite. Debe subirse en formato PDF, apellido, /, nombre, / y código. ¿De acuerdo? Por favor, en PDF. Muy bien. Tenemos 2 preguntas. La primera pregunta, como ya estaba preestablecido, vamos a tener que resolver la estructuración general de la planta, predimensionamiento del diafragma rígido, predimensionamiento de todas las vigas y predimensionamiento de todas las columnas. Muy bien, aquí un detalle. Esta edificación, si la revisamos, aquí hay varias plantas, primer piso, segundo piso, tercer piso, cortes, ¿no es cierto? Y elevaciones, así. Entonces, para aclarar, el primer piso, o sea, el techo del primer piso, lo van a hacer los alumnos cuyo apellido comience en A y en E. Repito, el techo del primer piso lo va a resolver los alumnos cuyo apellido paterno, ¿no es cierto?, comience entre A y E. El segundo piso, o sea, el techo del segundo piso, lo van a hacer los alumnos cuyos apellidos están entre la F y P, incluido, ¿no? P y F. Y el techo del último piso, o sea, el techo final, lo van a resolver los alumnos que tienen su apellido entre la Q y la Z. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, repito, este primer techo, ¿no es cierto? Es decir, esto es el piso, pero el techo de este piso le corresponde al primer grupo, el techo del segundo piso al siguiente grupo, y será el techo del tercer piso le corresponde al último grupo. ¿Listo? Ahí tienen todas las medidas, todas las características, y aquí están, si necesitan más información, los cortes y elevación. Primera pregunta. Segunda pregunta, esto ya depende entonces en función de el último dígito de su código. N, repito, es el último dígito de su código, ¿ya? Tenemos entonces que encontrar el diseño de la losa, el paño en este caso, entre los ejes B y C y 5, 6. El eje B y C, aquí está, el eje B y C, y 5, 6, ¿de acuerdo? Y 5, 6. ¿Listo? Está muy fácil, así que esperemos que lo puedan resolver todos. Bien, entonces si ya tenemos a la mano estas preguntas, me gustaría saber si tenemos inquietudes. Preguntas, por favor. Estamos entonces a la escucha de las
Preguntas. Sí, dígame, por favor, Francis. Sí, profesor, buenos días. Buenos días. Me preguntaba si es que yo pudiera imprimir lo que es el plano y sobre él predimensionar. No, digo, estructurar. Sí, correcto, no hay problema. Solo Ay, que no se equivoque qué nivel le corresponda, ¿ah? ¿De acuerdo? ya, sí. Ya, profe, Ya, gracias. está bien, no hay ningún problema. Entonces, repito, ojo, un ratito, por favor. Los alumnos cuyo apellido está entre la A y E van a realizar el techo del primer piso, ¿ah? O sea, a este de acá me refiero, ¿ah? El techo del primer piso. El segundo grupo, el techo del segundo piso. Y el tercer grupo, el techo del último piso. ¿Está bien? Por favor, tenga presente eso. Bien, hay otra pregunta. Carlos. Sí, ingeniero. O sea, asumirlo como que la planta es continua Así es. Sí, sí, claro, sí. No se preocupe. Una vez que encuentre los elementos verticales, bueno, los elementos continúan. Usted se concentra solo en el nivel que le corresponde. ok, ok. Ok, ingeniero. Muy bien. Muy bien, señores. ¿Alguna otra pregunta? Revisen, por favor. A ver, pregunta. Sí. A ver, para el alumno que me está preguntando, dije que en la pregunta número 2, aquí, en la pregunta número 2, nos indica que el F'C es 24N, ¿de acuerdo? Donde N es el último dígito de su código, ¿ya? 24N, N es el último dígito de su código. Por eso es importante que el archivo vaya con su código para definir qué F'C le va a proporcionar, ¿ya? Sí, Francis, le escuchamos. Profe, sí, en la pregunta 2, lo que es acabados y tabiquerías ya lo asumimos para acá muerto, ¿verdad? A eso no le puedo responder. Ya, ahí sí no le puedo responder. Ya, profe. Ok. Muy bien, nos quedan cuatro minutos. Por favor, tienen que leer si hay alguna otra inquietud o duda, aclaración del tema, ¿no? O sea, no, hay cosas que no le puedo responder porque es parte de la interpretación de la pregunta, pero hay cosas que sí, ¿ya? Sí, le escuchamos, Carlos. Disculpe, ingeniero, en la última pregunta no escuché muy bien, se me entrecortó. El valor de n para el FC es mi último dígito de mi código, ¿cierto? Exactamente, Ok, exactamente. ¿Ya? ok, Sí, gracias. ok. Repito entonces, en la pregunta número 2, el F'C dice 24N, donde N es el último dígito de su código, ¿no? El código puede terminar en 0, puede terminar en 1, en 2, en 3, hasta el 9, ¿cierto? Cualquiera de esos dígitos se reemplazará y entonces tendremos, por ejemplo, 247 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Por ejemplo.
Nos quedan 2 minutos, señores. Por favor, si tenemos alguna otra inquietud, pregunta. Bien, reitero, por favor, en la pregunta 1 no se vaya a confundir. El primer grupo, o sea, los alumnos que comiencen con su apellido paterno entre la A y la E, ¿cierto? Incluidos esos dos, deben realizar el diseño, el predimensionamiento de los elementos del techo del primer piso. O sea, esta de aquí, la que estoy señalando, el techo del primer piso. El segundo grupo, de la F a la P, realizará el predimensionamiento de los elementos del techo del segundo piso. O sea, el techo del segundo piso. Y finalmente el último grupo de la Q a la Z hará el techo del tercer piso. ¿Está bien? ¿Sí? El techo del tercer piso, el techo del segundo piso y el techo del primer piso. ¿Ya? Entonces tenga cuidado con lo que está recibiendo de información. Lo que estamos recibiendo de información es la planta del primer piso, la planta del segundo piso y la planta del tercer piso. ¿Estamos? Y claro, hay que entender que tiene continuidad. Estos elementos tienen continuidad. ¿Sí? Entonces, debe reconocerse esa continuidad, ¿no? Y para que no tenga más inconvenientes, bueno, tenemos los cortes, cómo se desarrollan, uno por la escalera y otro corte en elementos transversales. ¿Listo, señores? Entonces, observen, ya tenemos todos los elementos necesarios y voy a mostrarles entonces ahora, un segundito. Ya, vamos a mostrarles entonces ahora el repositorio. Ahí está. Aquí tenemos el repositorio entonces ya a disposición de ustedes para que puedan realizar la entrega, ¿ya? Aquí está. Entonces ustedes van a ingresar aquí y van a entregar su respuesta hasta las 11:30, ¿ya? ¿Listo, señores? Bien. Ya son más de las 9, entonces lo voy a dejar. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Preguntas? Señores. Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, ya nos podemos retirar sin ningún inconveniente, señores. ¿Sí? Ya podemos retirarnos. Repito, si no hay ninguna otra pregunta. Ok, bien, señores, buena suerte. Entonces ya sabemos hasta qué hora podemos subir nuestra prueba, 11:30 de la mañana, ¿ya? Vamos a cerrar la grabación. Hasta luego.